Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Para mí es siempre un gusto colaborar y participar en las actividades que se organizan desde la Cámara Nacional de Productores de Leche, que siempre ha tenido un liderazgo muy importante en el sector lácteo en Costa Rica y también tiene una influencia importante a nivel regional. Desde la Universidad de Costa Rica estamos comprometidos con la colaboración y con la, digamos, la difusión del conocimiento para darle herramientas a nuestros productores y a la gente del sector para que siempre puedan, digamos, mejorar e innovar en sus actividades. Creo que ha sido un acierto en el marco de esta pandemia la decisión de la Cámara de trasladar una serie de actividades en este formato virtual, que es una experiencia nueva para muchas personas, pero que sin duda presenta una gran ventaja y es que desde la comunidad de la casa podemos estar interactuando con personas para compartir conocimiento y aprender cosas nuevas. Creo que algo de lo positivo de todo esto que está pasando es que nos damos cuenta que podemos tener estos espacios para, para, pues como decía, compartir conocimiento y todo. Entonces creo que son herramientas que tenemos que seguir aprovechando y utilizando de aquí en adelante. Eh, el día de hoy vamos a conversar alrededor de unos 25 minutos, media hora, vamos a ver cómo va saliendo lo que tengo preparado alrededor del tema de beneficios del consumo de productos lácteos de cabra. Esta es una propuesta para conversar alrededor de la leche de cabra. Van a ver ustedes que, bueno, traigo ahí algunos temas que son, digamos, conocidos por la gente, pero quisiera que profundicemos un poquito, tal vez en la parte científica de por qué a la leche de cabra se le atribuyen algunas propiedades particulares. Van a ver también que voy a contrastar contra la leche de vaca, que tal vez es la más común, la más consumida no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Y también hay algunos datos ahí de comparación con la leche humana, que siempre es relevante, digamos, entender esa comparación entre estas leches para poder, digamos, entrar dentro del tema de los beneficios. Usted me indica, Carlos, si empezamos, creo que ya son las 9 de la mañana. Sí, ya son las 9:01 en mi reloj, sí, entonces podemos iniciar. Muchísimas Muy gracias. bien, Adelante con su presentación. muchas gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de beneficios del consumo de productos lácteos de cabra. Va a ser una pequeña conferencia y al final entonces tendremos espacio para algunas preguntas si las personas que participan tienen a bien formularlas. Los temas, primero a mí siempre me gusta empezar por algo de historia y algunos datos para situar, digamos, el tema que vamos a abordar. Luego vamos a hablar un poquito de la producción de leche de calidad, sin entrar en muchísimo detalle, pero sí me gustaría puntualizar en algunos temas que me parecen relevantes, porque todo lo que vamos a hablar después tiene que ver con, evidentemente, leche de cabra de buena calidad. Pasaremos entonces por temas como la composición de la leche de cabra, las características que esta leche tiene, y vamos entonces también a entrar en el tema de beneficios asociados a algunos de sus componentes. Como les decía, bueno, algo de historia, se cree que las primeras cabras o que las cabras fueron los primeros animales que fueron domesticados por los seres humanos como ganado de granja, digamos, desde hace más de 10.000 años en el área que se conocía como Mesopotamia y lo que nosotros llamamos hoy en día el Oriente Medio. Esas cabras tuvieron un fuerte impacto en la vida de las personas de esas primeras civilizaciones, ¿verdad? Los sumerios, que eran los que vivían en aquella zona. Y hoy en día, después de todos estos años en Oriente Medio, donde todo esto inició, es la cría de cabras lecheras o que producen leche, es un componente muy importante en sistemas agrícolas y han jugado un papel muy importante en la economía de muchísimos países. Evidentemente, la cría de cabras se ha expandido en el mundo entero y ha venido, digamos, en aumento. En este momento, en la cantidad total de animales, ocupa el tercer lugar después del ganado vacuno y las ovejas.
y digamos que en Asia ocupan el primer lugar en cuanto a población de cabras, seguidos por África, América, Europa y Oceanía. Ustedes se fijan en las cifras que están ahí en la pantalla, vemos que hay una gran población en Asia y en África, y que los números de América, Oceanía y Europa son un poco más pequeños. En relación con la producción de leche de cabra, la cantidad de leche de cabra que se produce es la tercera en importancia después de la de vaca y la de búfalo. Si vemos en volumen total, el porcentaje de leche de cabra que se produce es un porcentaje pequeño, es alrededor de 2,39% de la población mundial, pero tal vez un dato relevante es que esto ha venido creciendo, sobre todo en las zonas donde las condiciones climáticas no son favorables, por ejemplo, para el ganado vacuno, que es, digamos, lo que es más popular. Y bueno, terminar esta parte señalando que la leche de cabra es un producto que cada vez se hace más popular en los mercados mundiales. Vemos no solo leche fluida, ¿verdad?, en venta, sino que también una serie importante de derivados en los que se ha venido innovando cada vez más. Debemos partir de la premisa de que cuando hablamos de leche de cabra, evidentemente esto tiene que estar asociado a una leche de cabra de muy buena calidad. Y hay una serie de principios básicos en una explotación pecuaria eficiente que deben ser respetados. Tenemos que tener animales de buena calidad, seleccionando genotipos lecheros y evidentemente darles una buena alimentación, una alimentación adecuada. Esto nos va a permitir tener una leche con una calidad nutricional y una composición adecuada. Y en segundo lugar, también tenemos que darles un buen manejo y cuidar la salud de estos animales. Y esto va a tener una incidencia muy importante en lo que denominamos la calidad higiénica de la leche. Partiendo entonces de que tenemos una leche de buena calidad, vamos a hablar brevemente de cuáles son las características de esa leche de cabra. Y aquí me interesa centrarme en tres aspectos: el olor y el sabor y el color. Si nosotros partimos de una explotación caprina donde se practican buenas prácticas de ordeño, se le da un buen manejo, hay un buen seguimiento a la salud de los animales, hay buenas prácticas a la hora de preparar la sala de ordeño, de efectuar el ordeño, limpieza y desinfección de equipos, los hábitos del personal, etcétera. Evidentemente vamos a tener una leche de muy buena calidad. Y por lo tanto, el olor y el sabor deberían ser normales, no necesariamente olores demasiado fuertes. Y menciono esto porque la gente tiene un concepto de que la leche de cabra tiene que oler muy fuerte. Incluso hay gente que rechaza los productos caprinos por esta razón. Aquí es importante entonces recalcar que si tenemos todas esas buenas prácticas y todo, el olor y el sabor de la leche de cabra no debería ser demasiado diferente de las otras leches. Y algo muy importante que quisiera también señalar es el tema del color. Ustedes ven en la pantalla en este momento un queso a la izquierda que es completamente blanco, a pesar de que tiene una corteza con una ceniza, pero si ustedes ven el interior del queso es completamente blanco, y a su derecha ven un queso amarillo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El queso de la izquierda es un queso hecho a partir de leche de cabra y el queso de la derecha es un queso hecho a partir de leche de vaca. La leche de vaca, la leche de cabra, una de sus características primordiales es que es completamente blanca. Y por lo tanto, los productos derivados como quesos también son muy blancos. Y esto se debe a que en las cabras, ellas convierten todo el betacaroteno en vitamina A. Y por lo tanto, esta leche es mucho más blanca y, como vamos a ver más adelante cuando hablemos en el apartado de vitaminas, es una leche que contiene mucho más vitamina A que, por ejemplo, la leche de vaca. Muy bien, en general podemos decir que la leche de cabra tiene varios efectos en la salud humana, considerando los óleos totales, la grasa, la proteína, la lactosa, los minerales y el contenido de vitaminas. Y en adelante en esta presentación vamos a ir pasando por cada uno de estos aspectos para ir viendo algunas diferencias. Ustedes ven en la pantalla una composición promedio de leche de cabra, alrededor de 3,6% de proteína. Esa proteína se divide entre caseína y seroproteína, voy a explicarlo más en detalle un poco más adelante. Tiene alrededor de un 4,5% de grasa, de lactosa un 4,3% y tiene evidentemente un contenido de cenizas o minerales. Relativamente bajo, pero esos son valores normales. Si comparamos, como ven en esa tabla, la composición básica de la leche de cabra
de humano, de vaca y de oveja. Esa es la información que ustedes tienen ahí en relación con la cantidad de energía que provee ese alimento, los sólidos totales, la grasa, la proteína total, la lactosa y los minerales. Podemos ver que si comparamos la leche de cabra con la leche de vaca, es un alimento que provee más energía. Tiene un poco más de sólidos totales, tiene un poco más de grasa, tiene un poco más de proteína levemente, tiene menos lactosa y tiene más minerales. Y son estas características lo que pueden hacer esto un alimento interesante. Siempre es bueno mencionar que estos son valores promedio y que esa composición va a variar con la raza, la edad, las condiciones ambientales, el periodo de lactancia, la salud de la ubre, la alimentación que tengan las cabras, entre otras razones. Vamos entonces a irnos adentrando un poco en todos estos detalles. En relación con los lípidos, o lo que se conoce comúnmente como la grasa, es interesante puntualizar que muchas de las características positivas que tenemos en la leche como tal o en los productos lácteos están asociados a la grasa precisamente. El sabor está asociado a la grasa, la suavidad de los productos también está asociado a la grasa, pero adicionalmente a esas características positivas que encontramos en la leche y en los quesos, por ejemplo, hechos a partir de leche de cabra, hay que entender que los lípidos también proporcionan otras cosas. Se ha mencionado que tiene una mejor digestibilidad por el tamaño del glóbulo graso. Al tener un alto contenido de ácidos grasos de cadena corta y media también proporciona algunos beneficios y tiene mayor cantidad de ácidos linoleicos conjugados que son interesantes para la salud. Vamos entonces a entrar un poquito en estos detalles. La grasa, digamos, está presente en las leches en forma de glóbulos grasos. Allá a su derecha ustedes tienen un esquema de cómo se vería, digamos, un glóbulo graso. Dentro de lo que llamamos típicamente como grasa hay diferentes componentes. Y eso lo voy a ver un poquito más adelante. Acá lo que me interesa puntualizar es el tema del tamaño del glóbulo graso. Los valores promedio de estos glóbulos o de estas bolitas de grasa en la leche de cabra andan alrededor de 3,2 micrómetros. Son muy pequeñitos, pero son aún más pequeños que los que tiene la leche de búfala, que en promedio son de 8,7 micrómetros, que la leche de vaca en promedio 3,95 micrómetros y que la leche de oveja en promedio 3,78 micrómetros. Pero mayores que la leche de camella, que en promedio tiene un tamaño de glóbulo de grasa de 2,99 micrómetros. Este tamaño de glóbulo de grasa en la leche de cabra se ha asociado con una mejor digestibilidad, con un metabolismo de lípidos o de grasas mucho más eficiente y también con un tema de que los productos caprinos presentan texturas más suaves. Hay digamos, otra característica importante y es la cantidad de aglutinina. Esa es una proteína que está presente en las leches y que tiene la función de agrupar los glóbulos grasos en estructuras de mayor tamaño. Al tener una deficiencia en esta proteína, eso hace que los glóbulos se mantengan pequeñitos y muy dispersos. Y esa podría ser la razón por la cual las enzimas digestivas tienen la capacidad de, digamos, romper esos globulitos de grasa y facilitar la digestión. Ustedes pueden ver acá una tabla que compara, de nuevo, la leche de vaca, la leche humana y la leche de cabra y la leche de oveja, en relación con la composición de los ácidos grasos. Cuando nosotros hablamos de grasa de forma popular, nos referimos al contenido total. Es importante puntualizar que la grasa se encuentra compuesta por lo que denominamos ácidos grasos. Y ahí reconocemos tres grandes tipos: los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. También en la leche hay colesterol, que es lo que ustedes pueden ver en la última línea de esta tabla. Entonces, nos vamos a centrar en una comparación en estos diferentes tipos de ácidos grasos que están presentes. En el caso de los ácidos grasos saturados, podemos ver que la leche de cabra tiene 2,67 gramos en relación con 2,08 en la leche de vaca. En este caso, la cantidad de saturados es mayor. Pero cuando nos vamos a los ácidos grasos monoinsaturados, tiene valores mucho más importantes que la leche de vaca, al mismo tiempo que los grasos poliinsaturados, y eso va a dar algunas ventajas. En el caso del colesterol tiene un contenido menor de 11 que en el caso de la leche de vaca,
cuyo contenido en miligramos es de 14. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Que la leche de cabra tiene una proporción mayor de ácidos grasos de cadenas cortas y medias, y esto hace que sea más cardiosaludable, es decir, es mejor para el sistema cardiovascular que nosotros tenemos. Y además, al tener mayores cantidades de los ácidos linoleicos conjugados, esto es un factor muy importante porque ellos juegan un papel importante en lo que se conoce como estimulación inmunológica, en la promoción del crecimiento y además también en la promoción de enfermedades. Vamos a pasar ahora entonces al tema de las proteínas. Todas las leches contienen dos grupos principales de proteínas, que se conocen como caseínas y proteínas del suero. Las caseínas están dispersas en una estructura que se llama micela, que es ese dibujo que ustedes ven ahí a la derecha arriba, ¿verdad? Una micela está compuesta por un montón de submicelas. Eso es, si nosotros pudiéramos ver las caseínas en un microscopio muy potente, eso es lo que estaríamos observando. Esas caseínas tienen la particularidad de que existen diferentes tipos de caseínas, que en su totalidad conforman lo que llamamos caseína. En esas están la alfa S1 caseína, alfa S2 caseína, la beta caseína y la kappa caseína. El otro grupo importante de proteínas en la leche son las denominadas proteínas del suero, que estas son solubles. Cuando, por ejemplo, uno hace queso, esas proteínas en su mayoría quedan disueltas en el suero. Las principales proteínas del suero son la beta-lactoglobulina y la alfa-lactalbúmina. Y además tenemos otras proteínas presentes en menor cantidad, como las inmunoglobulinas, la ceroalbúmina, las proteosas peptonas y la lactoferina, ¿verdad? Como les mencioné, en cantidades muchísimo menores. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque en general la proteína es esencial, ¿verdad? Esto es conocido por ustedes para el crecimiento, el desarrollo y la reparación del cuerpo. Es muy importante que nosotros tengamos un consumo diario apropiado en cantidad y en calidad de proteína. Como otros componentes de la leche, esta puede variar según la raza, la dieta, el periodo de lactancia, la salud de la ubre y también con los diversos factores ambientales. Ya centrándonos en la composición, la caseína total es menor en la leche de cabra, pero el contenido total de proteína es mayor. Hay una característica muy importante de las proteínas de cabra y es que tienen una mayor capacidad de buffer, lo que hace buena para las úlceras. Esto es la explicación de por qué a algunas personas que tienen úlceras se les recomienda consumir la leche de cabra. Además, hay una cosa importante en esta leche y es que la relación entre la beta-caseína y la alfa-S1 caseína es de 70 a 30. En las proteínas de cabra es muy similar a la proporción que encontramos en la leche humana. Y esto hace que encontremos una mayor digestibilidad de la leche de cabra en comparación con la leche de vaca. Adicionalmente, si vemos la composición específica de la leche de cabra en relación con qué proporción hay de alfa S1 caseína, alfa S2 caseína, beta caseína y kappa caseína. En este cuadro ustedes pueden ver esos datos para la leche de vaca, para la leche de cabra, para la leche humana y también para la leche de oveja. Aquí lo interesante es que si ustedes se fijan en ese cuadro, y es lo que yo tengo señalado específicamente en un círculo rojo, el contenido de alfa S1 caseína en la leche de cabra es de 5,6. Si lo comparamos con la leche de vaca es de 38. Ahí hay una proporción muy importante o una diferencia importante entre esos dos contenidos. Y la otra cosa que quería señalar es que ustedes, si se fijan en la leche humana, no hay presencia de alfa S1 caseína. Ustedes evidentemente han escuchado mucho hablar sobre el tema de la alergia que tienen algunos niños a la leche de vaca y que entonces se les recomienda que consuman leche de cabra. La razón de esta recomendación es que precisamente la leche de vaca, al tener una proporción importante de alfa S1 caseína, ese es el factor que, digamos, ha sido identificado como el que provoca la reacción alérgica a esta leche. Al tener la leche de cabra una cantidad significativamente menor de dicha fracción de proteína, eso es lo que explicaría, digamos, que algunas personas no tengan problema con la leche de vaca.
Buscando un poquito de información, hay autores que han reportado la posibilidad efectivamente de usar leche de cabra en personas que tienen lo que se llama CMA, que es las siglas en inglés para Cow Milk Allergy, ¿verdad? O alergia a la leche de vaca. Más o menos entre un 30 a un 40% de los casos que presentan alergia a la leche de vaca, les funciona, digamos, consumir leche de cabra. Y otro dato importante es que esta CMA, ¿verdad? La alergia a la leche de vaca es la alergia alimentaria más común, que se presenta en alrededor de un 2% de los niños en sus 2 primeros años de vida. Por eso es que mencionaba esta estrategia de que si tienen alergia a la leche de vaca se les da o se les recomienda consumir leche de cabra. Sin embargo, es muy importante mencionar en este caso que podría darse la posibilidad de que algunos niños igual presenten una reacción alérgica a la leche de cabra. Y eso es porque algunas de las proteínas que tiene la leche de cabra son suficientemente similares a las de la leche de vaca. Y ahí se podría dar lo que se conoce como una reactividad cruzada. Entonces, siempre en el caso de que un niño, por ejemplo, presente una alergia, es muy importante ver a un especialista y no necesariamente hacer una recomendación sin que haya un médico que supervise esto. Muy bien, vamos a movernos ahora entonces a otro de los componentes importantes que tiene la leche y es la lactosa, que es el principal azúcar que está presente en todas las leches de los mamíferos. Aunque la leche de cabra tiene menos lactosa, ¿verdad? Se reporta un 4.3% de lactosa sobre la leche de vaca, que tiene alrededor de un 4.7%. No, esto no quiere decir que uno puede considerar que la leche de cabra es una solución para las personas que tienen un problema de absorción de lactosa. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, a pesar de que la cantidad es menor, una persona que tiene problemas digamos, de asimilación o de absorción de lactosa, podría igual experimentar esos efectos en el caso del consumo de leche de cabra. En ese caso, lo que se recomienda es el proceso de deslactosado, que consiste en utilizar una enzima que se llama lactasa para separar esa lactosa en los dos azúcares simples que la componen. Otro tema importante con los azúcares presentes en la leche es que algunas leches de varias especies contienen algunos derivados de la lactosa que se conocen como la lactulosa, el lactitol, el ácido lactobiónico, los galacto-oligosacáridos y además otros tipos de oligosacáridos. Todos estos productos que acabo de mencionar son importantes porque tienen un rol como prebióticos que estimulan el crecimiento de bacterias probióticas en el tracto intestinal. Les recuerdo que las bacterias probióticas son aquellas bacterias que tienen la capacidad de resistir el paso por el sistema digestivo e instalarse en nuestro intestino y que ahí van a jugar un rol muy importante en nuestra salud. Por eso es que ha sido una estrategia desde hace muchos años incorporar bacterias probióticas en muchos de los productos lácteos e incluso en otros productos no lácteos. Evidentemente, al ser la matriz láctea una matriz con algunas características como tener un pH relativamente cercano a la neutralidad y otra serie de características hace que los probióticos, digamos, estén muy bien protegidos en esa matriz láctea para poder llegar al tracto intestinal. Estos oligosacáridos ayudan también a aumentar la absorción intestinal de calcio y del magnesio, juegan un rol de protección de células en la mucosa intestinal contra posibles patógenos que pudieran estar ahí y además tienen un efecto en mejorar el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Entonces, conociendo todos estos beneficios, lo que quería mencionar es que el contenido de estos productos en la leche de cabra es muy similar al contenido que se tiene en la leche humana y muy superior al contenido que encontramos en la leche de vaca. Nos movemos al siguiente componente y este tiene que ver con los minerales. Estos pueden variar en su contenido en la leche por condiciones similares a las otras que he mencionado antes, como la raza, la dieta, el periodo de lactancia o la salud de la ubre. Si bien es cierto, son componentes que están presentes en pequeña cantidad, son, digamos, componentes esenciales en una dieta balanceada y apropiada para las personas. De manera general, podemos decir que la leche de cabra tiene más minerales que la
propia leche de vaca o la propia leche humana. Y quisiera entonces que vayamos a la tabla que ustedes tienen ahí, donde de nuevo se presentan los contenidos de minerales para la leche de vaca, la leche humana y la leche de cabra y de vaca. Y señalo ahí algunas cosas, por ejemplo, en relación con el calcio, el contenido de la leche de cabra es mayor al contenido de la leche de vaca. Lo mismo sucede para el cloro, para el magnesio, para el fósforo, para el potasio y para el selenio. En los únicos casos donde la leche de vaca tiene más minerales es en el caso de los sulfuros y en el caso del zinc. Hay otro tema importante, bueno, en general se dice que en los países donde el consumo de carne es bajo, la leche de cabra se convierte en una excelente estrategia para tener una fuente importante de calcio y de fosfato. Y bueno, más allá de eso, lo que quería señalar es que en general en los alimentos no solo es importante el contenido de determinado componente en ese alimento, sino la capacidad que tiene el organismo de absorber ese nutriente, digamos, de interés. A esa capacidad se le conoce como biodisponibilidad y eso tiene que ver mucho con la matriz en la cual está presente ese alimento. Y entonces quería cerrar este tema de los minerales diciendo que la biodisponibilidad de los minerales que están presentes en la leche de vaca, perdón, en la leche de cabra es superior a la leche de vaca. Y en esto se han hecho estudios en laboratorio específicamente con minerales como el selenio, el zinc y el hierro. Muy bien, vamos entonces ahora a abordar el último tema en relación con los componentes. Las vitaminas están presentes en la leche y el contenido total puede variar como condiciones, con condiciones como la dieta del animal, el periodo de lactancia o factores ambientales. En el caso del contenido de vitaminas de la leche de cabra, esta es similar a la leche humana y a la leche de vaca. La diferencia más notoria es la que yo mencioné al principio, cuando hablaba del color de la leche, y es la de la vitamina A. Y esto es porque las cabras convierten todo el betacaroteno en esa vitamina. Si nos vamos a la tabla que compara los diferentes tipos de vitaminas que pueden tener la leche en cabra, humano, vaca y oveja, podemos observar que en el caso de la vitamina A, la leche de cabra tiene 185 unidades y la leche de vaca tiene 126. Ahí ustedes ven que hay una diferencia importante en el contenido. Sí es importante decir que en el caso de la leche de cabra se encuentran unos niveles deficientes de vitamina B12 y de ácido fólico, que son los que están señalados en el cuadro en círculo rojo. Y con esto hay que tener cuidado porque lo que se dice es que debido a esos niveles deficientes, si se alimentan infantes solo con leche de cabra, podría causar una anemia, especialmente porque el ácido fólico participa en el metabolismo relacionado con este tema. Y también hay una deficiencia en vitamina B6, en la D y en el ácido ascórbico, y por eso es muy importante al final tener una dieta suplementada con otras fuentes para el caso de los niños. Muy bien, quisiera entonces cerrar con estas ideas. La leche de cabra, en definitiva, es un excelente alimento. Ya ustedes vieron las ventajas que tiene su consumo alrededor de las características de sus proteínas, de la lactosa y otros derivados de azúcares que están presentes. También en temas de lípidos o la fracción grasa que está ahí, en relación con los minerales y en relación con las vitaminas. Podemos entonces concluir que la leche cabra tiene efectos beneficiosos. Hay también algunas ventajas asociadas a la cría de estos animales, como un menor costo de los animales, la necesidad de menor cantidad de alimento y de agua, y que no necesariamente requieren un alojamiento especializado como si tal vez ocurre para otro tipo de ganado. Es una leche muy valiosa como fuente alimenticia de proteínas animales, de fósforo y calcio, especialmente para países de bajo consumo. Todo esto, desde mi perspectiva, nos llevan a concluir que definitivamente es muy importante promover la producción de leche a nivel nacional y también a nivel mundial.
Y ahí les dejo una bibliografía consultada por si quisieran profundizar un poco en estos temas que hemos conversado en este rato. Eso sería la presentación que tengo. Y entonces quedo atenta a si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Marianela, por su siempre excelente participación. Como expliqué al inicio, la única opción que tenemos para consultas es abajo en Zoom, donde dice Q y A, o sea, preguntas y respuestas. Aquí tenemos ya dos consultas. Una pide el link de la presentación, con mucho gusto lo vamos a pasar. Hay otro que pregunta que cuánto cuesta un litro de leche de cabra. Supongo que no es una respuesta que tenga Marianela, pero si la tiene, podría compartirla. Si no, le consultaríamos a la Asociación Costarricense de Productores de Cabra o Federico Cantillo. ¿Tiene alguna idea usted? No. En digamos, como bien actual, no. Sí es más cara, digamos, bueno, la referencia siempre es la leche de vaca, que evidentemente es la leche que más se produce en Costa Rica y más se consume. Digamos, el comportamiento siempre ha sido que es un poco más cara que la leche de vaca, perdón, pero yo en este momento no tengo un dato específico. Yo creo que tal vez sí, lo mejor sería lo que está diciendo Carlos, de hacerle la consulta directamente a la asociación. Sí, o tal vez si alguien de la No sé si asociación puede está enviarnos presente. un mensaje con la información, se lo agradecemos. Uh-huh. Mónica Porras Delgado dice, buenos días, la calidad de leche varía si las cabras son de pastoreo o están estabuladas. Sí, bueno, esa es una pregunta que no necesariamente abarca mi especialidad. Digamos, yo tengo más conocimiento en temas de calidad de leche y transformación de la misma. Esto tiene que ver más con el manejo específico de los animales. Y es que, digamos, el tema de si están expuestas al pastoreo o están estabuladas, hay una diferencia en la dieta. Digamos, ahí tendría que ser alguien tal vez de la especialidad de zootecnia o algo así que pueda, digamos, profundizar en ese ámbito. Yo realmente no podría contestar eso en este momento. Sí, doña Alicia Rojas indica que en niños con condición de autismo sumamente selectivos que no consumen nada de proteína, pero que sí toma leche de cabra, ¿cuánto debería ser el consumo? ¿Litros por día para suplementar su alimentación? Bueno, eso evidentemente es un tema muy importante porque aquí hay una condición de salud o una condición, digamos, en esas personas particular. Yo no podría decirle cuántos litros, eso tendría que decirlo un nutricionista en conjunto con un médico, pero yo no podría decirle cuántos litros eso tiene que ver con la cantidad de proteína total que necesita una persona, digamos. En el caso de los niños, evidentemente están en crecimiento y necesitan, digamos, un consumo importante, pero yo no podría decirle a Alicia, digamos, cuál es la cantidad de litros que debe consumir. Sí. Y ni siquiera, digamos, sabría si es recomendable que sea una sola fuente de proteína. Eso Sí, es una pregunta, digamos, muy específica en el ámbito de la salud. sí, que quizás ahí sería un profesional de nutrición. Uh-huh. Y doña Alicia hace una pregunta que yo creo que debería ser para la parte de producción, que qué concentrado mejora la calidad de la leche. Uh-huh. Sí, eso tiene que ver mucho con el tema, digamos, de la formulación de la dieta de las cabras propiamente. Entonces, sí, sería mejor alguien de esa área. Mónica Cardoso, en cuanto al contenido de CLA, ¿qué conocimiento tiene en términos de leche de cabra? Ella es de Colombia. Sí, yo podría compartirle, si ella deja algún correo electrónico o algo así, puedo compartirle algunas publicaciones donde, Aquí digamos, aparecen en el algunos de Zoom estos nos quedan datos. todos los correos electrónicos de los que Ok. estuvieron conectados. Sí, digamos que el asunto de CLAS eh, es muy importante. Bueno, hay investigaciones que han demostrado
Bueno, en primer lugar, que los animales que pastan tienen 5 veces más CLA que los animales que están, digamos, em, em, en, En en, esta evaluación. en estabulación. Gracias, Carlos, se me había ido el término. Eso es tal vez lo primero que quisiera decir sobre el ácido linoleico conjugado, que es lo que significa CLA. Y la otra cosa que es importante es que, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Y me imagino que tal vez en Colombia sea algo similar, la principal fuente de CLA que nosotros tenemos es en la leche. Y el consumo de CLA ha sido asociado con algunos beneficios a la salud. Por ejemplo, una disminución de la posibilidad de sufrir un infarto, ¿verdad? O lo que yo mencionaba hace un rato sobre el tema de la salud cardiovascular. Y en otros casos también un beneficio en temas de diabetes, ¿verdad? Como que ayuda a mantener más estable el metabolismo. Específicamente el contenido de CLAS, así de ahorita yo no lo recuerdo, pero podría entonces facilitar esa información. Pero ese, digamos, es un tema medular muy importante Sí. en relación con la funcionalidad, ¿verdad? O la leche como un alimento funcional. Hay otra consulta, si se puede emplear para producción de jabones u otro tipo de producción animal, perdón, que no sea consumo animal o humano, la leche de retiro, o sea, la que no se puede emplear para consumo por alguna característica que tenga. Sí, entendiendo la leche de retiro, la que no puede emplearse en el... Sí, es posible, digamos, de hecho aquí en Costa Rica hay algunas industrias que se han desarrollado alrededor del tema de jabones y de algunos productos para la piel. En general, las proteínas de la leche las proteínas del suero de la leche son muy interesantes por sus características funcionales y entonces, digamos, hay aplicaciones muy interesantes en jabones o en otros productos, digamos, cosméticos. Y sí, sería, digamos, una forma interesante de Sí. aprovecharla. Tengo un mensaje de don Federico Cantillo, me lo envió por WhatsApp, que en el súper el precio es a 1.500 el litro. Sin embargo, la consulta era el costo de producción. Pues supongo que debe andar por ahí. Sí, Estamos hablando de 5 veces el precio del litro de la leche de vaca, más o menos, en Costa Rica. pero ya en producto terminado, digamos, Sí, sí, correcto. la leche, digamos, Tal vez si don Federico nos tuviera el dato del costo de producción. Ok, sigo leyendo preguntas. Albert Arrieta Alfaro, ¿cuál es la edad recomendada para que un niño inicie el consumo de leche de cabra? esta es, como menciona, bueno, esto no es una pregunta que yo pueda responder, esto es algo que le corresponde más a profesionales en el área de nutrición. Eh, Algunos sería, participantes sería, pidiéndola. sería, sería muy aventurado mi parte decir algo y en realidad eso pertenece, digamos, a otra área de conocimiento que Sí. no manejo yo. Algunos participantes piden la presentación, el link. Con mucho gusto a todos los que se registraron en la plataforma Zoom, les vamos a enviar el link con la presentación en YouTube cuando tengamos ya la grabación lista y editada. Otra consulta, ¿cuáles son las temperaturas correctas que se deben manejar para la leche de cabra? Bueno, eso, la pregunta es un poco abierta, pero digamos lo que voy a decir es que es la misma lógica que para cualquier otro tipo de leche. Una vez que la leche ha sido ordeñada, si no va a ser procesada en un tiempo relativamente corto, debería enfriarse a temperaturas menores a 5 grados. Eh, Aquí tal vez aprovecho para mencionar que aunque la leche esté refrigerada, digamos, en un tanque en frío, el mantenimiento de esa forma no debería exceder, digamos, en promedio unas 36 horas, porque hay unas bacterias cicrófilas que les gusta el frío, que se mantienen, digamos, con una inactividad en ese primer lapso de tiempo, pero que después de unas 36, 37 horas más o menos, empieza a dispararse, ellas se multiplican y van a empezar entonces a tener un efecto en la calidad de la leche. Y esto lo menciono porque hay gente
que cree que puede mantener la leche fría por varios días, ¿verdad? Eso no necesariamente es una buena práctica. Y lo que va a provocar es que van a tener problemas en elaboración de productos, en rendimiento y en calidad de producto. Entonces son los mismos cuidados, ¿verdad? ¿Qué ¿Sí? Sí, ¿qué fuentes pueden usarse para complementar la deficiencia de vitamina B12 que presenta la leche de cabra? Bueno, esta pregunta, digamos, si es una persona que, bueno, evidentemente la leche de vaca es una opción, ¿verdad? Si una persona quisiera como, digamos, tener diferentes fuentes lácteas, podría hacerlo de esa forma. Hay otros alimentos que también tienen vitamina B12 y entonces, de manera general, una dieta adecuada es aquella que es variada en fuentes y en colores, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y aquí hablo de frutas, vegetales y todo este tipo de cosas. Entonces, habría que investigar un poquito más en detalle, pero digamos, la recomendación sería no limitarse solo al consumo de leche de cabra, que fue lo que yo quise, digamos, la idea que quise transmitir. Beatriz Rebolledo, ¿qué características son las ideales para la transformación? ¿En qué parámetros se debe uno fijar para poder emplear esa leche para la producción de derivados lácteos? Sí, bueno, el tema de calidad de leche es importantísimo. Agradezco esta pregunta de Beatriz para profundizar un poquito en este tema. Bueno, ya mencioné el tema de cuánto tiempo ha pasado desde el ordeño y si esa leche debe ser o no refrigerada para poder estabilizarla y mantenerla en buen estado. De forma general voy a mencionar algunos aspectos que son importantes de lo que llamamos o denominamos calidad de leche. Es una leche que tiene que tener primero una composición adecuada. Yo mostré hoy unos datos, digamos, promedio de composición en cuanto a proteína, a lactosa, a la grasa, etcétera, ¿verdad? Recuerden que muchas de las características, digamos, de los productos lácteos están relacionados con esos componentes. Por ejemplo, la proteína es importantísima si yo voy a hacer quesos. La grasa tiene que juega un papel importante, como mencioné, en el tema de sabor y en el tema de las texturas. Más allá de la composición, yo tengo que tener un pH adecuado, ¿verdad? Es decir, la leche no debe estar ácida cuando yo voy a iniciar el proceso, porque eso indirectamente nos muestra que hay una actividad microbiana importante. El recuento microbiano tiene que ser bajo. Células somáticas, ¿verdad? Tienen que andar en valores normales. Y eso está directamente relacionado con la salud del hato. También tiene que haber ausencia de antibióticos, de otros productos que se llaman inhibidores, que podrían ser, por ejemplo, restos de productos de limpieza como jabones o productos desinfectantes como cloro, etcétera, que se usan, por ejemplo, para limpiar los equipos, para limpiar el tanque donde está la leche. Un olor, un sabor y un color adecuados, ¿verdad?, a las características específicas de cada tipo de leche. En este caso, digamos, como ya yo mencioné cuáles eran las características de la leche de cabra. Y yo creo que a grandes rasgos por ahí se pueden hacer otras pruebas, digamos, como la prueba de alcohol, se puede hacer la prueba del punto crioscópico, que nos indica si esa leche fue adulterada o no con agua, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, digamos, en ese conjunto, tal vez eso resume de alguna forma las características ideales para la transformación, independientemente del tipo de producto lácteo que yo vaya a elaborar con esa leche. Okay, todavía quedan varias consultas. Cristian Pinzón, ¿la cantidad de nutrientes finales disponibles para el ser humano pueden variar de acuerdo al producto lácteo elaborado? Sí, es diferente consumir leche fluida, por ejemplo, a consumir queso. Y bueno, y cuando digo queso, hay que tener claro que hay un montón de tipos de quesos diferentes. En algunos casos, bueno, por ejemplo, leche en polvo, que también en Costa Rica se produce leche en polvo a partir de la leche de cabra, etcétera. En función del proceso y lo que ocurra ahí, podría haber una concentración en nutrientes, por ejemplo. Entonces sí hay diferencias. Mónica Cardoso de nuevo, desde su experiencia, ¿cuál o cuáles son el o los productos más favorables en términos de rendimiento en los que puede transformarse la leche de cabra? Bueno, esta pregunta está más relacionada con términos, así lo comprendo, digamos, con términos económicos, porque habla de rendimiento.
En el caso, digamos, de la leche fluida, pues hay un rendimiento muy alto, ¿verdad? Porque básicamente lo que se hace es, por ejemplo, pasteurizar y envasar. Cuando hablamos de la transformación en quesos, hay una parte, el rendimiento es menor porque hay una parte que, digamos, va a salir un subproducto que es el suero, y lo que nosotros conocemos como queso es una red proteica de caseína, principalmente con grasa y con agua. Ahí hay rendimientos menores. Lo que pasa es que en realidad eso evidentemente influye en el precio del producto final. Lo que yo sí le puedo decir, por ejemplo, en términos de yogur, tal vez es uno de los productos que es muy interesante, tiene un buen rendimiento y además, digamos, por el tipo de mercado al cual puede ser vendido, yo diría que es tal vez no solo para el caso de la leche de cabra, ¿verdad? En general es es un producto muy interesante desde el punto de vista, digamos, de valor agregado, al igual que los helados. Ese es otro de los productos, digamos, que tal vez tienen mayor valor agregado, donde la industria láctea puede, digamos, sacar mayor provecho en términos de rendimiento. Un usuario que aparece como el paraíso dice, el consumo de cabra, aparte de los beneficios ya mencionados, si hay algún estudio que indique beneficios, por ejemplo, en cáncer de estómago. Sobre ese tema específico yo no he visto, digamos, un estudio particular sobre cáncer de estómago. Habría que, digamos, ampliar la revisión bibliográfica. Esto es interesante porque, digamos, la investigación es muy dinámica. Este tema de la leche de cabra está tomando cada vez más importancia, y entonces por el momento yo no conozco, pero podría tratar de hacer una búsqueda específica. Y si la persona me deja su correo electrónico, yo con mucho gusto podría más adelante compartirle alguna cosa si la encuentro. Sí. Todos los que están pidiendo la charla va a quedar grabada en el Facebook de la Cámara, está en el Facebook Live y queda grabado en vivo. Adicionalmente se va a subir al YouTube y todos ustedes para participar en el Zoom tuvieron que digitar un correo electrónico y su nombre. A esa dirección de correo electrónico les vamos a enviar el link del YouTube. Otro comentario dice, mi hijo consumió leche de cabra en polvo Caprinito desde los 4 meses y no presentó problema con la anemia. Es un niño muy sano, sin alergias ni problemas estomacales. Muy bien. Sí, Caprinito es una leche en polvo que se produce aquí en Costa Rica, y lo menciono porque he visto que hay gente de otros países que se produce en la zona norte de Costa Rica. Ellos digamos, han innovado en esa área, porque tradicionalmente aquí, digamos, lo que se hacía con leche de cabra tenía que ver con el consumo como leche fluida y principalmente la elaboración de quesos y yogur. Entonces, digamos, esto es un producto ahí diferente que ha surgido. Lo interesante de la leche en polvo, evidentemente, es que es una leche más estable y puede mantenerse en el tiempo para que el consumidor lo utilice cuando ¿Cuál, lo necesite. ¿Cuál es el periodo de duración de la leche de cabra pasteurizada y sin pasteurizar en refrigeración para consumo? Bueno, esa es una pregunta demasiado general, y entonces mi respuesta va a ser general también, porque esto está muy relacionado con el tema de calidad de leche. Quisiera aquí entonces aprovechar para mencionar que la pasteurización no resuelve, por ejemplo, el problema de una leche eh, cuyas cabras no se mantienen adecuadamente, el ordeño no se hace con buenas prácticas y no se mantienen las condiciones de higiene antes de ser pasteurizado, ¿verdad? Cuando yo hago una pasteurización, elimino el 99,9% de las bacterias que están ahí, hay un remanente. Entonces, si la cantidad inicial es muy grande, el remanente va a ser grande. Si la cantidad inicial es pequeña, el remanente va a ser pequeño. Y esto va a ser uno de los factores más importantes para determinar la vida útil de una leche pasteurizada. Y sin pasteurizar, ¿verdad? Porque independientemente del tratamiento térmico, la cantidad de bacterias presentes en ella es lo que va a determinar, digamos, cuánto pueda durar esa leche. Una leche pasteurizada puede durar tal vez unos 5 o 6 días en buen estado, un poquito más tal vez. Eso también tiene que ver con el tratamiento de pasteurización y con el modo de
de envase, ¿verdad? Por eso digo que la pregunta es como bastante general. Tal vez un poco más. Aquí nosotros tenemos algunas leches que duran unos 10 días pasteurizadas, y sin pasteurizar podría ser tal vez unos 5 o 6 días, y eso también está relacionado con cuál es la temperatura de refrigeración a la cual se mantiene. Si la temperatura de refrigeración es suficientemente baja, eso va, digamos, a inhibir el desarrollo microbiano. Si es un poquito más alta, entonces podría hacer que el proceso se acelere. Nos preguntan si los componentes de la leche de cabra varían si se pasteuriza o si se mantiene sin pasteurizar. Sí, bueno, eso podría haber un cambio pequeño. Normalmente, digamos, en general, el proceso de pasteurización ha sido diseñado para minimizar los efectos en la leche, es decir, mantener una leche de buena calidad. En la leche pasteurizada hay, así brevemente tal vez menciono, un poquito de desnaturalización proteica, un poquitito, digamos, tal vez hay un pequeño porcentaje de pérdida en algunas vitaminas, pero digamos en los productos comerciales, de todas formas, bueno, acá en Costa Rica la leche es un producto que además lleva una fortificación con algunas otras vitaminas. Entonces sí, hay, digamos, algunas diferencias leves, pero sí, sí las hay. Carolina Sánchez pregunta, ¿qué tanto cambia el perfil de sabor de la leche de cabra con respecto a la de vaca? Ajá, muy buena pregunta. Para una persona que ha probado una leche de cabra que no ha sido manejada de la mejor forma, la respuesta sería que un montón. Y en parte yo creo que esa es una lucha que hay que dar aquí en Costa Rica, porque mucha gente habrá probado una leche y se quedó con esa idea inicial, ¿verdad? Una leche que tal vez no le gustó mucho. La principal diferencia en perfil de sabor tiene que ver con la concentración de algunos ácidos grasos, específicamente el caproico, caprílico y cáprico, ¿verdad? Estos están presentes en la leche de vaca y en la leche de cabra, pero un poquito la concentración en leche de cabra es un poco mayor, y de ahí viene un poco esas diferencias en el perfil. Sin embargo, como yo mencioné, si uno tiene un muy buen manejo de la leche de cabra, no debería haber una diferencia enorme. De hecho, yo en la universidad en algún momento hice algunas pruebas con estudiantes míos. Para las prácticas nosotros mandamos a traer leche de vaca y en algunos casos también leche de cabra. Y yo sin decirles les ponía digamos, en recipientes sin identificar las leches y les pedía que hicieran, digamos, el análisis sensorial, olor, color, sabor. En muchos casos, en una leche de muy buena calidad la gente no se da cuenta, en leche fresca. Entonces, yo diría que el perfil no debería ser tan diferente como algunas personas piensan, y tiene que ver mucho con el manejo que se le dé a las leches. Doña Mónica Cardoso consulta que si desde el trabajo que ustedes están realizando con leche de cabra, ¿cuáles han sido las dificultades más importantes encontradas para industrializar esa leche? O sea, ¿cómo industrializa la industria de transformación de la leche de cabra? Sí, bueno, yo creo que uno de los retos más importantes es el tema de volumen, porque cuando hablamos de industrialización, yo por lo menos entiendo a través de la pregunta, tiene que ver con el tema, digamos, de algún grado de tecnificación y de inversión en algunos equipos, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, bueno, ahora que mencioné a la gente de la leche en polvo, para poder echar a andar el secador de leche se requiere un volumen, digamos, de leche específico. Como ustedes ya saben, bueno, las cabras producen menos cantidad que si la comparamos con una vaca, ¿verdad? Entonces, por lo menos acá en Costa Rica, las explotaciones en caprinas son explotaciones, hay unas, ¿verdad?, muy bien manejadas, bien interesantes, pero para que una industria pudiera establecer cierto tipo de procesos, tendría que sumarse leche de un montón de gente. Entonces, digamos, ese tema del volumen de leche, por lo menos así lo percibo yo desde mi experiencia, es una de las dificultades más importantes. En general diría que como en cualquier industria lechera, es el tema de la calidad, ¿verdad? Entonces, eso es otro aspecto importantísimo, porque no se hace magia. Si uno parte de leche de muy buena calidad, se obtienen productos derivados de muy buena calidad. Pero bueno, como mencioné, aquí en Costa Rica hay gente haciendo las cosas muy bien, hay gente recibiendo
leche para transformación, empresas bastante exitosas en el área de quesos, por ejemplo, que reciben leche de varios productores. Pero, digamos, para establecer ciertos procesos, digamos, ya a cierta escala, es el tema del volumen de la leche. Tal vez lo que cuesta un poquito más. ¿Qué estrategias están desarrollando en el país para promover la producción de leche de cabra a pequeña escala? Bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un programa caprino, y ellos han venido desde hace algunos años promoviendo, digamos, en diferentes zonas la producción de leche de cabra, ¿verdad? Ahí creo que es muy interesante el tema del estudio de casos de otros países, otras experiencias, y trasladar esos conocimientos a los productores. Se han hecho también iniciativas, no solo desde el gobierno, sino también desde la parte privada. Hay una asociación de caprinos, estrategias individuales desde la asociación o conjuntas, digamos, en apoyo con instancias gubernamentales para, por ejemplo, también traer especialistas de países donde esto está muchísimo más desarrollado. A mí personalmente creo que me parece que sería interesante hacer una campaña, digamos, sobre el tema este de los beneficios. Hay todavía mucho mito, hay gente que tuvo alguna mala experiencia probando una leche de cabra tal vez hace mucho tiempo y no quiere volver a repetirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso hay que derribarlo y demostrar a la gente que la leche de cabra es un excelente producto, no solo desde el punto de vista de sus propiedades beneficiosas, sino también desde el punto de vista de un producto, digamos, que uno disfruta en su consumo, etcétera. Pero más o menos eso es lo que yo podría mencionar. Tal vez se les podría dar el contacto a espectador anónimo de la asociación de Caprina aquí en Costa Rica, para que ellos le comenten un poco qué es lo que han estado haciendo. Ok. Mónica Cardoso nos hace el aporte de que, como referencia en Colombia, el precio de la leche de cabra es $2.10 en promedio, y el precio de la leche de vaca es 26 centavos de dólar en promedio. Tienen costos muy inferiores a los que manejamos en Costa Rica. En Costa Rica, sí. Sí. Interesante. Sí. En la misma línea de la consulta anterior, que si existen programas de asesoría y divulgación y que si facilitan la compra de ejemplares de buena calidad. Yo supongo que cuando se refiere a ejemplares está hablando de los animales. Supongo. Sí, bueno, eso es un tema, digamos, creo que más para la asociación de Caprina. Evidentemente hay todo un tema sobre la selección de los animales que uno va a tener en su explotación, digamos, y eso pues tiene que ver con bueno, no sé, yo no soy especialista en esa área, ¿verdad? Pero un poco lo que uno ve, bueno, el tema de dónde está mi explotación, la raza, su capacidad de producción de leches, y lo que yo quiero evidentemente es iniciar un negocio en temas de productos lácteos. La Universidad de Costa Rica tiene un programa, digamos, bueno, tiene una estación experimental en Ochomogo, donde ellos hacen trabajos, digamos, bueno, ahí se produce leche de vaca, leche de cabra, ¿verdad? Y hay trabajos de investigación, y por lo tanto entonces también ellos brindan asesoría y dan charlas sobre temas de esta naturaleza. Por lo menos de lo que yo conozco, hay algunas otras instituciones en el país que también podrían, digamos, ofrecer ese tipo de apoyo. Al someter la leche de cabra a diferentes procesos de elaboración de productos, ¿existe alguna alteración en sus nutrientes y en cuáles productos se mantendría en mayor disponibilidad dichas propiedades nutricionales? Bueno, esto está relacionado un poco a lo que yo mencioné cuando hablé del tema de la pasteurización, ¿verdad? Cuando nosotros, digamos, hacemos procesos de transformación, sí pueden haber algunos cambios. Aquí lo que hay que entender es que los procesos están diseñados para minimizar esos cambios. Y digamos que tal vez aquí la respuesta no es solo cuáles son los procesos, digamos, sino también hay que entender que hay un efecto matriz para el tema de la disponibilidad de los nutrientes. Yo mencioné en la presentación que no es solo
importante la cantidad de un determinado nutriente, sino cuál es la biodisponibilidad o la bioaccesibilidad que tienen estos nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de la leche y el calcio, ¿verdad? Que siempre se ha mencionado que la leche y los productos lácteos son una fuente importante de calcio. Eso se debe a la forma en la que el calcio está presente en la matriz láctea, ¿verdad? Que está asociada al fosfato y algunos otros componentes ahí que hacen que sea muy fácil de digerir. A diferencia de algunos otros alimentos que tal vez se promocionan como que tienen más calcio, pero que esa matriz no necesariamente hace que nosotros podamos fácilmente obtener el calcio presente. Eso es tal vez lo que yo podría decir ahora. Copecaprina, no, es que creo que hay dos copecaprinas. La que hace Caprinito aquí en Costa Rica se llama copecaprina, y en la Ajá. charla de hace una semana con Diana participó Copecaprina de Guatemala. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Tiene varias preguntas que vamos a agruparlas. Primero, que si conoce algún dato específico, curioso o experiencia sobre la transformación de leche de cabra. Voy a seguir con las otras de ellos mismos. Si puede Ajá. repetir muy puntual los aspectos en los que afecta la calidad de leche y en la calidad del producto final, especialmente la famosa expresión sabe a mucha cabra. Ok, y si tiene material bibliográfico específico en cabras para las buenas prácticas de ordeño y envío de la leche para que no afecte la calidad de la misma. Sí, ok. Bueno, el dato curioso es ese, ¿verdad? Yo creo que ya lo dije. Yo a algunas personas les he dado leche de cabra y no se dan cuenta que es leche de cabra, ¿verdad? Entonces, esa es, desde mi perspectiva, algo curioso e interesante porque hay como mucho mito, ¿verdad? La gente acá dice, es que la leche de cabra sabe a cabra. Y yo, en son de broma, le he dicho, porque usted ha probado la cabra, ¿verdad? No, pero bueno, es un poco esa asociación. Sí. Sobre el tema de calidad de leche, bueno, eh, es importante, como dije, si no se procesa inmediatamente, tiene que refrigerarse y el tiempo de refrigeración no debería exceder las 36, 37 horas, eso sería como mi recomendación. Tiene que tener un pH, digamos que tiene que tener un pH normal, ¿verdad? No puede estar demasiado ácida porque eso indica un crecimiento microbiano importante. Los recuentos totales de bacterias, los recuentos de células somáticas es importante. El tema de que no tenga adulterantes como algunos restos de productos químicos, jabones, productos de desinfección como cloro o alguna otra de esa naturaleza. Que no haya antibióticos, ¿verdad? Que no haya presencia de antibióticos. Yo diría que esos son de manera general. La expresión esto, que sabe mucho a cabra, como dije, es un tema de manejo. Y les mencioné que la leche de cabra tiene más concentración de cáprico, caproico y caprílico, ¿verdad? En una leche mal manejada se pueden dar procesos de lipólisis, que eso es cuando la grasa se rompe. Al haber ruptura de grasa, esos ácidos grasos se liberan y entonces es muchísimo más evidente esos olores o sabores, digamos, porque al final hay que tomar en cuenta que nosotros cuando consumimos un alimento hay un fenómeno retronasal y es que hay moléculas volátiles que suben de la boca a la nariz. Entonces al final es una experiencia, digamos, completa. Esa expresión de que sabe mucho a cabra probablemente es en una leche donde ha habido lipólisis y estos ácidos grasos se liberan y generan esa. Entonces, de nuevo, es un asunto de manejo y calidad de leche. Aquí tengo una pregunta que nos hace don Federico Cantillo, que dice, él es el representante de la Asociación de Productores de Cabra en la Junta Directiva, fue el de la idea de esta actividad. No pudo conectarse al Zoom, pero me envía por WhatsApp la consulta. Dice que si se puede congelar la leche de cabra, dado que se consigue congelada en el supermercado. Y además, aquí hay un participante que no nos consta el nombre, que pregunta lo mismo, que si la leche de cabra, al congelarse y luego descongelarse para ser consumida, cambia la composición y beneficios. Bueno, yo sé que esta es una práctica que utilizan algunas personas. Creo que ahí, digamos, ahí hay un proceso de investigación importante que puede hacerse.
porque de manera general yo lo que puedo decir, digamos, cuando uno congela la leche, no hay efecto sobre las proteínas lactoséricas o las del suero, pero sí hay un efecto sobre la caseína, que es la proteína principal. Eso podría ser que si yo esa leche descongelada la transforme en queso, tenga algún efecto en textura o en rendimiento. Pero bueno, eso es como, digamos, una percepción mía desde el conocimiento que yo tengo. El otro tema es la grasa, ¿verdad? Cuando uno congela y descongela, puede hacer que se potencie un fenómeno que se llama coalescencia, que es que los globulitos de grasa se rompen y se unen, generando, digamos, glóbulos más grandes. Después de esos procesos de descongelación, entonces podría observarse que hay una separación de la fase grasosa. En función del proceso que yo le haga a esa leche después de descongelarla, habría que ver si tiene un efecto o no. Pero digamos que ese es como mi comentario, y lo que yo puedo decir es que yo sé que hay una práctica, hay gente que congela la leche y luego se la entrega, digamos, a quien la va a transformar. Pero yo creo que valdría la pena como eventualmente ponerle atención a esos aspectos. Ok, este otro participante dice que ha escuchado que la leche de cabra disminuye los efectos de la quimioterapia. Uh-huh. Sí, bueno, yo en realidad no podría aportar mayor cosa. Creo que es importante tener claro que, a ver, ¿cómo lo digo? Así como nosotros no nos alimentamos de una sola cosa, ¿verdad? Nosotros no vivimos solo de tomar leche de cabra, solo leche de vaca, etcétera, ¿verdad? Una correcta alimentación involucra muchos tipos diferentes de alimentos, porque nosotros necesitamos muchos nutrientes diferentes, fuentes diferentes, etcétera. En el caso, digamos, de los efectos de la quimioterapia, no es mi área, yo no soy, digamos, profesional del área de la salud. Eh, yo he escuchado este tipo de comentarios, pero creo que vale la pena profundizar, ¿verdad? Porque evidentemente una persona que toma leche de cabra, pues puede beneficiarse, pero nosotros no podríamos decir que es la única razón, ¿verdad? Entonces, respeto el comentario, pero creo que hay que profundizar un poco más en estas cosas para entenderlas muy bien. Sí. ¿Cuáles son los productos en los que se transforma la leche de cabra para alimentar a la población costarricense? Bueno, acá en Costa Rica lo que encontramos en el mercado son las leches fluidas, en algunos casos no solo la leche como tal, sino leche saborizada, que eso, digamos, es una opción interesante incluso, por ejemplo, para los niños, ¿verdad? Que encuentran interesante en consumir leche con chocolate, etc. Hay chocolates hechos a partir de leche de cabra, tenemos una amplia gama de quesos, tenemos también yogur, leche en polvo, helados, y creo que tal vez se me queda algo por fuera, pero más o menos ese es el, digamos, el portafolio de productos que están disponibles en este momento. ¿Influye el proceso de pasteurización en el sabor de la leche de cabra? En realidad, a ver, la pasteurización de cualquier tipo de leche genera un cambio en el sabor, ¿verdad? Si el proceso de pasteurización está hecho correctamente, ese cambio es mínimo, pero sí existe, ¿verdad? Y desde el punto de vista, digamos, de la investigación, de hecho, cuando uno trabaja con leches pasteurizadas, hay un descriptor específico que se denomina sabor a cocido, que es un sabor, digamos, típico que se genera. Lo que pasa es que la gente, digamos, el consumidor común, está acostumbrado a esos sabores. De hecho, hay muchas personas que ya no conocen a qué sabe la leche cruda, ¿verdad? Porque en sus hábitos está el consumir la leche pasteurizada. Entonces han incorporado ese sabor a cocido, digamos, dentro de lo que es usual para ellos o de lo que típicamente sabe la leche. Como les digo, digamos, es un cambio muy, muy pequeño, pero sí existe. ¿Qué afecta el porcentaje de grasa presente en la leche de cabra? ¿Influye la limpieza del equipo o el estrés del animal o la temperatura a la que se almacena una vez ordeñada? No, digamos que más bien el porcentaje tiene que ver con el genotipo de la raza, digamos, tiene que ver con la alimentación y el periodo de lactancia en la que se encuentra la cabra.
más bien ese tipo de cosas son las que tienen que ver con el porcentaje presente en la leche. Dos consultas de nuevo sobre el congelamiento, que si es conveniente congelarlo pierde calidad y que les interesa el tema de la congelación de la leche y sus efectos directos con la calidad. Sí, bueno, lo que yo mencioné hace un rato, cuando uno congela el tema sobre la influencia o el efecto sobre la caseína, digamos, sería como mi primera inquietud, y el tema de la grasa en relación con el proceso después de descongelamiento y qué sucede, si hay separación de grasa o no. Estos son, digamos, temas importantes en función del tipo de producto que yo voy a elaborar después. Por ejemplo, el asunto de la caseína es importante si yo voy a hacer queso, porque, digamos, es uno de los elementos principales para el tema del rendimiento. Y, digamos, las características de la cuajada como tal. Esas son Yo las podría, consultas que tengo en el Zoom. Tengo otras en el Facebook. Grimaldo, saludos desde Panamá. ¿A qué se debe que la leche de cabra se denomina como coadyuvante al tratamiento de la gastritis? es un poco eso que mencioné sobre el tema de la capacidad buffer que tienen las proteínas de la leche de cabra. Cuando digo capacidad buffer, eso se refiere a la capacidad para mantener un pH, digamos, regulado, a pesar de que pueden entrar, digamos, en este caso estamos hablando, digamos, de la digestión, pueden entrar algunos alimentos que podrían cambiar eso. Las proteínas de la leche de cabra tienen capacidad buffer importante, por lo tanto mantienen regulado ese pH. Y eso es importante para la gente que tiene úlceras, por ejemplo.